¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema los últimos años en América. Recordemos que es la continuación de la clase anterior donde habíamos observado el concepto y las características de los gobiernos dictatoriales y también en referencia a los gobiernos paternalistas. Algunas aristas hemos visto en referencia a este tema, a este detalle de los gobiernos dictatoriales y cuáles serían las características propiamente dichas. Un gobierno autoritario, absolutista, un gobierno prácticamente donde censura las opiniones, donde prácticamente ciertos derechos no son reconocidos a la sociedad y básicamente son controlados. Bueno, en esta clase estaremos observando de qué manera se había desenvuelto América en estos últimos años y con respecto también a Europa y todo el mundo. Los últimos años en América Latina, ya en el año 1959, en Cuba, las guerrillas lograron derrocar al dictador Fulgencio Batista en el año 1952 y duró su gobierno en 1959 y a cambiar la estructura socioeconómica, también política y social. Esta revolución cubana sin una ideología concreta al principio se definió más tarde como una revolución socialista y marxista con Fidel Castro al frente. Entonces, estos cambios que se han producido sobre todo en Cuba en referencia a la revolución con respecto al gobierno dictatorial, que básicamente recordemos que estos gobiernos eran apoyados con la doctrina de Truman, una política económica y social capitalista, pero posteriormente se han instalado dictaduras, con lo que las guerrillas se fueron creando, fueron naciendo y se fueron fortaleciendo a fin de contrarrestar los gobiernos dictatoriales. Tal es así que asume ya una política social y económica socialista con el gobierno de Fidel Castro al frente del gobierno de Cuba, una ideología prácticamente marxista. Y de esta manera podemos notar que en la clase anterior donde estuvimos viendo la doctrina de Truman, que era prácticamente influenciar en toda América Latina con esta política. Y no siempre fue, digamos, no tuvo un éxito rotundo, ya que de igual manera se pudo instalar en los gobiernos latinoamericanos con principios o bases socialistas. Ya también en la década del año 1970, los militares tomaron protagonismo y en casi todos los países latinoamericanos surgieron dictaduras militares, como en Argentina, como en Chile, como Brasil, Bolivia, Uruguay o también podemos mencionar Paraguay. Tal es así que la dictadura en Argentina había sucedido con el presidente Jorge Rafael Videla en el año 1976 al año 1981, que fue prácticamente de formación militar. Otros gobiernos dictatoriales que podemos mencionar es el caso del general René Barrientos, también presidente de Bolivia en los años 1964. También podemos decir que tuvo una formación militar. También en Brasil, en el año 1964 al año 1967, con Humberto de Alencar Castelo. Básicamente fueron gobiernos dictatoriales que se habían instalado en Latinoamérica, como así también otros gobiernos dictatoriales en el país de Uruguay con Juan María Bordaberry,
en los años 1972-1976. Y así podemos seguir mencionando también otros gobiernos dictatoriales a través de golpe de Estado, un gobierno de facto, no de forma constitucional, sino por golpe de Estado, por la fuerza. Así también tenemos a Augusto Pinochet en Chile en los años 1974 hasta el año 1990. Y también podemos ir mencionando acá en la República del Paraguay, tuvimos una dictadura con el general Alfredo Stroessner, que básicamente sube mediante un golpe de Estado en el año 1954 y básicamente dura hasta el año 1989, donde fue nuevamente depuesto o fue prácticamente derrocado mediante un golpe de Estado. Entonces, básicamente estamos mencionando varios gobiernos militares y que se habían instalado en el gobierno bajo una dictadura. Entonces, estos son los primeros acontecimientos que habían suscitado en América Latina y sobre todo con el apoyo económico y también con la política de los norteamericanos, sobre todo con la doctrina de Truman. Y estas características ya hemos mencionado también en la clase anterior, que las características de un gobierno dictatorial es donde básicamente hay un solo partido único, donde no se acepta la libre expresión, la libre opinión, ni siquiera la formación de movimientos o grupos sociales, ni movimientos obreros, ni sindicales, donde básicamente estos derechos que son de la sociedad les fueron negados. Y constantemente aquellos quienes estaban en contra de su gobierno, que estaban en contra de su política, eran prácticamente perseguidos, encarcelados, detenidos, torturados, y muchos de ellos básicamente también pudieron encontrar la muerte a través de varias torturas que hacían estos gobiernos dictatoriales. Muchos de ellos, los que pudieron escapar o los que no fueron apresados en su momento, tuvieron que ir a otros países a poder, digamos, trabajar y también poder desarrollar una vida normal. Entonces, muchos de estos perseguidos políticos fueron al exilio, es decir, fueron al exterior para poder, digamos, encontrar un refugio y no ser detenidos ni torturados, porque de esta manera también podían encontrar la muerte acá en el país, por ejemplo, en aquella dictadura, y también podía haber sido torturado y muerto. Entonces, todos aquellos políticos que estaban en contra de este gobierno o que opinaban diferente contra su actuar o quienes denunciaban a organismos internacionales, básicamente eran apresados y torturados y posteriormente aniquilados por referirnos a estas circunstancias. Posteriormente, luego de estas dictaduras, hay un aire nuevo, un aire diferente, ya el cambio hacia la democracia. La siguiente década se caracterizó por la vuelta a la democracia en Argentina en el año 1983 con Raúl Alfonsín como presidente. Brasil con Tancredo Neves y José de Sarney en el año 1985 y Paraguay en el año 1989 con el general Andrés Rodríguez mediante un golpe de Estado que ha hecho contra el general Alfredo Stroessner, o Chile también a través de un plebiscito en el año 1988. Entonces, posteriormente a estos acontecimientos que se han suscitado en referencia a dictaduras en Latinoamérica, también
hubieron aires o cambios en cuanto a la política económica y social, por llamarlo de alguna manera, sobre todo cambios hacia una transición hacia la democracia. Y ya tenemos allí con Raúl Alfonsín en Argentina y también con José Sarney en el Brasil. Y en Paraguay tenemos entonces también como una transición hacia la democracia con el gobierno del general Andrés Rodríguez. Siguiendo con el cambio hacia la democracia, los últimos años en América Latina, sobre todo en Sudamérica, han estado marcados por las crisis económicas, las luchas sociales y el advenimiento de la izquierda al poder. Así tenemos también gobiernos de izquierda socialistas que fueron influenciados por esta doctrina de marxista, Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Por ejemplo, tenemos en Bolivia en su momento con Chávez, ¿sí? Posteriormente el sucesor de Chávez, ya que ha fallecido durante su mandato, durante su gobierno, con Maduro. Posteriormente podemos mencionar en Argentina, con esta doctrina de izquierda socialista, a Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidente de Argentina en los periodos 2007 al año 2015. También a Michelle Bachelet, presidente de Chile, en los periodos 2014 a 2018, básicamente con una doctrina socialista de izquierda buscando eliminar la desigualdad de clases. Así podemos ir mencionando también a Dilma Rousseff, presidente del Brasil en los años 2011 al año 2016. Y así, siguiendo con otros presidentes de Latinoamérica, tenemos en el Uruguay al presidente José Mujica, en aquel entonces, en su periodo de gobierno 2010 al 2015. También otros presidentes de estas tendencias socialistas podemos encontrar en el país del Ecuador con Rafael Correa en el periodo de gobierno 2007 al 2017. Seguimos un poco más de cerca con Bolivia, con el presidente Evo Morales y un periodo de gobierno en el año 2006 al 2019. Y por qué no también mencionarlo en la República de Paraguay con Fernando Lugo, que había llegado con un movimiento de izquierda, un movimiento con principios socialistas y que tuvo su gobierno en el año 2008 hasta el 2012, que fue destituido mediante un juicio político. En fin, estamos mencionando una serie de cambios que tuvo en América Latina en los últimos años, sobre todo con gobiernos dictatoriales y posteriormente con gobiernos de izquierda o con principios socialistas. Luego de observar estos gobiernos con principios de izquierda o con principios con bases socialistas, vamos a ir analizando un poco el pensamiento panamericanista. Este pensamiento panamericanista tuvo su origen en la denominada doctrina de Monroe, enunciada por el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en el año 1823, con la famosa frase, América para los latinoamericanos. ¿Qué significa esto? Que ya era hora de que los latinoamericanos ya no estén básicamente siendo gobernados o influenciados por los imperios europeos y de esta manera poder también comandar o poder gobernarse a sí mismos y no estar dependiendo más de otros imperios o a los caprichos, ya que siendo gobernados por otros imperios, básicamente muchos de los derechos de los latinoamericanos fueron borrados, no fueron reconocidos y también muchos de ellos caían básicamente en la esclavitud. Entonces, ¿qué mejor tener un gobierno por sí mismo, con gentes
o con personas que han nacido en esta parte de América. Por eso, en la doctrina de Monroe es la capacitación o bajo la influencia de que los gobiernos sean de Latinoamérica y no más por las personas o por representantes de imperios europeos. Y siguiendo con el pensamiento panamericanista, según el cual los Estados Unidos no permitiría la intromisión de potencias europeas en América, convirtiéndose en protector del continente. La palabra panamericanismo comenzó a usarse hacia el año 1989 en ocasión de la primera conferencia panamericana celebrada en Washington, Estados Unidos. Luego de conocer este pensamiento panamericanista que se había celebrado en la primera conferencia de Washington, donde básicamente era resaltar el gobierno latinoamericano, más no la influencia del sistema europeo bajo la protección de los norteamericanos, encontramos el pensamiento latinoamericanista, donde los antecedentes de este pensamiento se pueden conocer con José Martí y Simón Bolívar. Su ideario consistía en crear una gran nación o una confederación de naciones compuesta por aquellos países que habían estado bajo el dominio español. Entonces, estos grandes libertadores de Latinoamérica, como Simón Bolívar y José Martí, básicamente es que en épocas de que estaba América, las colonias americanas estaban bajo el yugo del imperio o de la corona española, era prácticamente independizarse de la corona española, crear su propio gobierno, o sea, gobernarse a sí mismo con los ideales de libertad y progreso, y posteriormente crear una gran confederación latinoamericana, cosa que no se pudo lograr, ya que cada región tenía su particularidad, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y también esto no le permitió unificar criterios, tal es así que no hubo una gran confederación entonces de países latinoamericanos. Por eso hoy en día tenemos básicamente divididos Latinoamérica en varios países, no en grandes confederaciones. Y siguiendo con este pensamiento latinoamericanista, se buscó concretar estas ideas en el Congreso de Panamá en el año 1826, como hemos mencionado, pero no tuvo éxito por los motivos ya expuestos, ya que cada uno de estas regiones tenían sus particularidades, tenían sus tradiciones, sus costumbres y básicamente cada uno quería tener su propio representante dentro de ese territorio que conformaba parte de esa nación. La idea principal del latinoamericanismo es que cada pueblo pueda considerarse original, que valore su propia cultura y pueda mantener los lazos de integración con los demás pueblos. Entonces, en vista de que no se pudo llevar a cabo esta gran confederación latinoamericana, entonces había que resaltar y hacer hincapié de que cada pueblo latinoamericano que había formado una nación pueda gobernarse a sí mismo, pueda tener esa autonomía administrativa, económica, como también así legislativa y también, digamos, en materia de justicia. Y de esta manera que todas estas naciones que se iban a convertir en países independientes puedan tener un vínculo con los demás países, tener un lazo de confraternidad y de esta manera crecer de crecer conjuntamente, crecer mancomunadamente, a pesar de tener su propia autonomía. Entonces, esto es básicamente el pensamiento panamericanista y latinoamericanista. Entonces, hasta aquí hemos llegado en la clase del día de la fecha, donde estuvimos observando cuáles eran básicamente las características de los últimos gobiernos en
de los últimos años de gobierno en América Latina, sobre todo la gran influencia del régimen capitalista, del régimen socialista y también las ideas del pensamiento panamericanista y latinoamericanista. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos llegado en la clase del día de la fecha.